y yo lo practico, porque yo he recibido esa bendición de mis patriarcas. Sí. Por ese entorno que ella vive. ¿Es feliz la mujer? Muy feliz. Varón? Yo creo ¿Es feliz? Muy feliz. Eso creo que es como algo muy importante en... Tenía que salir mucho por su religión, sus prácticas de matrimonio y todo eso. Me acuerdo mucho que llegaba y le quería dar un besito y mi mamá le volteaba la cara. Pero de todos modos ahí seguía. O sea, yo sí viví mucho bajo ese tipo de situaciones. Y como que estoy también acostumbrado a que me lo hagan a mí a veces. Oye, Adrián, es interesante porque comentas que tu padre por sus prácticas y todo salía. ¿Eran polígamos? Sí, mi padre, sabes que el varón es muy criticado dentro de la misma religión mormona. Porque dentro de la misma religión mormona... Le llaman es que una rama llamada Iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos. Se llama así porque para nosotros es una manera de identificar a nuestro Señor Jesucristo. Es como decir Iglesia de Jesucristo, porque el primogénito de la plenitud de los tiempos es Jesucristo. Entonces es lo mismo, nomás es otra manera. Otra manera de llamarlo. Sí. ¿Y por qué es muy criticado dentro del grupo de los mormones? Lo que pasa es que los mormones fueron muy perseguidos y asesinados. Un dato que muchos no saben, el que inició el mormonismo se llama José Smith. Allá en Nueva York, y luego se movió a Missouri, y luego se movió, y a él lo asesinan en Illinois, pegado al río Missouri, y lo asesinan él siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso era. Entonces, hay connotación política, que es muy importante, no es tan nomás religiosa. Ellos tenían dice Juan de la Barra, dice, no, ustedes son como las abejas africanas. O sea, llegaban los mormones y poblaban y se convertían en amenaza en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando asesinan a su líder, el siguiente líder, que fue Brigham Young, hace un éxodo y se los lleva a México. Pero en ese México lo que es ahorita Lago-Salado, Utah, es Antiguo México. Sí. Entonces, él entró a México. Es entonces en ese éxodo donde llegan a Utah, que es donde pues muchos reconocemos esta comunidad mormona más fuerte. Sí. Entonces ahí, cuando llegaron a Utah, fuera de Estados Unidos, es cuando abiertamente una práctica que para nosotros, para ellos fue divinamente revelado, el tomar más que una esposa. Como pues un convenio eterno, porque el mormón cree en la eternidad, imagínate, cree en la eternidad del pacto conyugal, una pura santa. Un sobrino le dijo a su novia, que nos case mi tío Adrián. No, pura madre, ¿qué tal si nos casa por toda la eternidad? Ahí no entro, dijo. Así es. Sí, pero entonces en Utah, como están ya fuera de Estados Unidos, por lo cual fueron perseguidos, ellos abrieron fuertemente esta práctica. Ahora sí que nuestro mundo, ellos se autodefinieron, se autodeterminaron, se autogobernaron por muchos años. Y bueno, a los 3 años de llegar, se viene el Mexican-American War, y pierde y se queda otra vez dentro de Estados Unidos. Entonces, siendo territorio ahora de Estados Unidos, empieza la presión. Entonces, así lo decimos nosotros, los mormones tenían su reino, su autonomía, pero perdieron sus derechos civiles y luego económicos y luego espirituales. O sea, les acabó el corrido. Y das de cuenta que muchos años después, los de varón dicen, ¿y por qué? Entonces retoman porque ellos tuvieron que abandonar estas prácticas para que pudieran ser Estado. Sí. ¿Te acuerdas? Reconocidos como Estado. Así es. Entonces, públicamente denunciaron a esa práctica y los de varón dijeron ¿por qué? Entonces, ¿la retoman? Sí, y se van a otra parte de México, ahora sí a Chihuahua. La retoman fuera del... Entonces los excomulgan.
O sea, una iglesia que tuvo esta práctica, entonces nuestros padres fueron excomulgados de la iglesia mormona. Y cuando nos fuimos ahí a ese lugar de mi abuelo, cuando se fue a Levarón, lo que iba a ser Levarón, Sí. él se fue después de sufrir mucha persecución dentro de su mismo pueblo. Sí, porque yo he leído que los consideraban como fundamentalistas, ¿no? Sí. Dentro del propio grupo mormón. Entonces él huye, sale, funda Levarón. ¿Es tu abuelo? Es mi abuelo ¿Tu Alma abuelo? Dyer. ¿Y tú en qué crees, Adrián? Y yo sí creo en la existencia de un mundo espiritual, en otra dimensión. Hay mucho que platicar teológicamente. Sí. Entonces yo sí sigo, y yo sí creo que para que existan otros mundos, cuando este ya trascienda, se requiere de personas que califiquen para seguir poblando esos mundos. Y ahí es donde entra la poligamia. Es donde entra ese principio, le llamamos nosotros el nuevo y sempiterno convenio de matrimonio. Y yo lo practico, porque yo he recibido esa bendición de mis patriarcas. Sí. Y el mundo, bueno, obviamente esa es una práctica muy criticada también, sobre todo en estas luchas de igualdad. Por ejemplo, ¿cómo le va a las mujeres? Tú decías, mi madre hacía esto, ¿no? ¿Cómo les va a las mujeres en Levarón? ¿No sufren por esta condición? Cuando llega mi abuelo ahí, el concepto es que aquí yo sí voy a poder, yo quiero un lugar donde mis hijos, mi familia y mi pueblo puedan tener sus derechos. Entonces se trata de entender que es tu derecho de vida y en todos los sentidos. Sí. Entonces esa pregunta que me dices es muy específica para explicar qué es un derecho. Sí. Y ahí te va, Sí. hablando de la mujer. En nuestra cultura existe que la mujer tiene el derecho divino, natural y absoluto de escoger el padre de sus hijos y el hombre que va a ser su cabeza. No hay un convenio previo, no hay... es que no he terminado. A ver, sí, a ver. En nuestra cultura, la mujer tiene el derecho de escoger al padre de sus hijos y su cabeza o su familia, aunque esté casado. Entonces es mucho más fuerte el derecho de la mujer. Aquí, o sea, yo ya no quiero que me escojan. No, me refiero si una mujer te escoge, tú tienes que... No tengo que, pero lo considero. O sea, ella tiene el derecho y tú tienes el derecho de decir pues sí o no. Déjame O déjame pensarlo, ¿qué? No, más que nada déjame hablar con mi esposa. Por si es una nueva, pues necesitamos hablar mi esposa y yo. ¿Y si son varias esposas? Pues también, con todas. ¿Y hay consenso? Pues en nuestro ritual de matrimonio muy cercano a nosotros, es como cuando se habla y te toma usted tú por esposa, el ritual. Sí. Antes de eso, en pluralidad de esposa, la mujer hace otro ritual donde le entrega la mano en la ceremonia. No sé cómo se llama eso, se llama consenso eso. Sí. O sea, es un ritual, se entrega. ¿Hay celos? Pues el celo, como se conoce... Sí, es que es una cultura muy occidental. Sí. El celo, yo lo veo así, precisamente a mis 60 años digo, pues qué rollo porque vamos a decir en la venta íntima o eso, no existe el celo. Pero no hay una objetivización de la mujer. Nada. ¿Cómo? No hay como una objetivización de la mujer, de decir... Es que es al revés, es totalmente son lo opuesto. Como muchas dudas desde Sí, para mí es mucho más feminista la mujer de Levarón que la del mundo.